tal? Bienvenidos. Y espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un video para hablarles un poco de biología, la ciencia de la vida. Para iniciar primero hay que preguntarnos, ¿qué es la biología? La biología, del griego bios, vida, y logía, tratado, estudio o ciencia, es la ciencia que tiene como objeto de estudio a los seres vivos. Y más específicamente, su origen, su evolución y sus propiedades. Nutrición, morfogénesis, reproducción, patogenia, etc. Se ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos individuales, como de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno. De este modo, trata de estudiar la estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecer las leyes generales que rigen la vida orgánica y los principios explicativos fundamentales de esta. También podemos definir a la biología como aquella ciencia que estudia a los seres vivos, ya sean estos animales, plantas o seres humanos. Principalmente, la biología se preocupa de los procesos vitales de cada ser, como su nacimiento, desarrollo, muerte y procreación, por lo que estudia el ciclo completo de los mismos, lo que le permite una visión globalizada y más exacta de cada uno de ellos. Por lo mismo, se pueden realizar estudios más acabados, como asimismo, paradigmas más verduraderos, en el tiempo. Ahora bien, ¿cuáles son los campos de aplicación de la biología? En la actualidad, tiene como gran aliado a la tecnología. Por medio de ella, sus estudios y análisis son más acabados y completos, ya que una gran cantidad de elementos no pueden ser percibidos o captados por medio de las capacidades intrínsecas del ser humano, por lo que su campo de observación y experimentación se amplía enormemente al utilizar la tecnología. La biología es una disciplina científica que abarca un amplio espectro de campos de estudio que, a menudo, se tratan como disciplinas independientes. Todas ellas juntas estudian la vida en un amplio rango de escalas. La vida se estudia a escala atómica y molecular en biología molecular, en bioquímica y en genética molecular. Desde el punto de vista celular, se estudia en biología celular, y a escala pluricelular se estudia en fisiología, anatomía e histología. Desde el punto de vista de la ontogenia o desarrollo de los organismos a nivel individual, se estudia en biología del desarrollo. En fin, la biología tiene muchos campos de acción, principalmente todo lo relacionado a la vida. Siguiendo con el estudio de la palabra biología, ¿quiénes la propusieron? El término biología se acuña durante la Ilustración por parte de dos autores, Lamarck y Treviranus, que, simultáneamente, lo utilizan para referirse al estudio de las leyes de la vida. El neologismo fue empleado por primera vez en Francia en 1802, por parte de Jean-Baptiste Lamarck en su tratado de hidrogeología. Ignoraba que, en el mismo año, el naturalista alemán Treviranus había creado el mismo neologismo en una obra en 6 tomos titulada Biología o Filosofía de la Naturaleza Viva. La biología estudiará las distintas formas de vida, las condiciones y las leyes que rigen su existencia y las causas que determinan su actividad. No obstante, a pesar de la reciente acuñación del término, la biología tiene una larga historia como disciplina. También es importante analizar cuáles son las ramas de la biología. A continuación les mostraré algunas de las ramas de la biología más conocidas y sus características. Bioquímica. Con origen en el francés biochimie, el concepto de bioquímica se emplea en español para identificar a la ciencia que se encarga de estudiar desde una perspectiva química la estructura y las funciones de los seres vivos. O también podemos decir que fusiona química y biología, encargada del estudio de todas sustancias que se encuentran conformados los organismos vivos y de las reacciones químicas fundamentales para los procesos vitales. Anatomía. Anatomía tiene su origen en el latín anatoma que, a su vez, procede un término griego que significa disección. El concepto permite nombrar al análisis de la conformación, el estado y los vínculos de los distintos sectores del cuerpo del ser humano y de otros seres vivientes. Por lo tanto, estudia las características, la localización y las interrelaciones entre los órganos que forman parte de un organismo vivo.
Esta disciplina se encarga de desarrollar un análisis descriptivo de los seres vivientes. Botánica. Rama de la biología que se encarga de estudiar la estructura, las características, las propiedades y los procesos vitales de las plantas, además de su relación con los demás seres vivientes. También podemos decir que la botánica es aquella parte de la ciencia natural que tiene como objeto el estudio de los vegetales, tanto su aspecto microscópico y molecular, como macroscópico y funcional. Zoología. La zoología es una de las ramas de la biología, aquella que se interesa por los animales en un sentido completo y abarcativo del término. La palabra zoología proviene del griego en el cual zoos significa animal y logos ciencia o conocimiento. Esta ciencia tiene sus propias ramas ya que su tarea es explicar y describir la diversidad animal, por lo tanto sus temas de estudio se subdividen en ramas particulares y concretas para alcanzar mejor sus objetivos. Genética. La genética es la rama de la biología que se encarga del estudio de aquello que es transmitido en sucesivas generaciones a través de los genes. También podemos definirla como el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una persona, estatura, color del cabello, de piel y de los ojos, está determinada por los genes. Genética molecular. Es el campo de la biología que estudia la estructura y la función de los genes a nivel molecular, empleando los métodos obtenidos de la genética y de la biología molecular. Es utilizada en la clasificación científica de los organismos, para determinar los patrones de descendencia, y entre sus aplicaciones está la terapia génica. Todo esto obtenido de la información molecular de los genes, molécula que declara sus límites diferenciándola de la biología molecular. Ecología. Ecología es el estudio de la relación entre los seres vivos y su ambiente, específicamente se ocupa de analizar la influencia de unos sobre otros. Cuando hablamos de ambiente estamos considerando ciertas propiedades físicas que se definen como factores abióticos locales, y esto incluye el clima, la geología y organismos que conviven en dicho ambiente. La ecología es un concepto amplio que aborda desde nuestra relación con el planeta, hasta las pequeñas prácticas cotidianas que tienen un menor impacto sobre el ambiente. Evolución. Es la rama de la biología que se refiere a todos los cambios que han originado la diversidad de los seres vivientes en la Tierra, desde sus orígenes hasta el presente. Puede entenderse la evolución como un proceso que deben atravesar algunas cosas y seres vivos, que consiste en el abandono de una etapa para pasar a otra, ya sea de manera gradual o progresiva. Taxonomía. Podemos definir a la taxonomía como la ciencia cuyo objeto es la clasificación reglada, en cuanto a sus principios, sus métodos y sus objetivos de cualquier objeto de conocimiento. Trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en particular, dentro de la biología, para la ordenación jerarquizada y sistemática, con sus nombres, de los grupos de animales y de vegetales. Micología. Estudio de los hongos. El término micología proviene de la combinación de dos palabras de origen latino, mico, de fungus y este tiene raíces griegas que significa hongos y, logía de logos, estudio. Entonces la micología es el estudio completo del reino fungi, describiendo sus características, funciones, reproducción, hábitat y de su relación con otros seres vivos. Estas y muchas otras ramas componen a esta gran ciencia. Posteriormente analizaremos los antecedentes del origen de la vida. El universo se originó hace cientos y millones de años, y que una de las teorías de cómo se originó el universo fue una gran explosión o también llamada Big Bang, que llenó todo el espacio. Cada partícula de materia formada se alejó violentamente de toda otra partícula. A la temperatura en el momento de la explosión, toda la materia estaba en forma de partículas elementales subatómicas que colisionaban y se aniquilaban unas a otras, formando partículas nuevas y liberando más energía. A medida que el universo se expandía y se enfriaba, gradualmente se formaron los primeros átomos. Es a partir de estos átomos que se plasmaron y evolucionaron los sistemas vivos. Bien, ahora describiré algunas de las teorías acerca del origen de la vida y cuál es la más aceptada. Número 1. Creacionismo. Atribuye la existencia de la vida a una fuerza creadora desconocida. Esta idea surgió quizá del hombre primitivo y se reforzó en las primeras culturas, como la egipcia o la mesopotámica.
La teoría creacionista considera que la vida, al igual que todo el cosmos, se originó por la voluntad creadora de un ser divino, es decir, un Dios creador. Número 2. Teoría de la panspermia. A principios del siglo XX, el científico llamado Svante Arrhenius propuso que la vida había llegado a la Tierra en forma de bacterias, procedente del espacio exterior, de un planeta en el que ya existían. Aunque a esta teoría se le puede imponer una gran contradicción. No explica cómo se originó la vida en el planeta de donde provienen las bacterias. Además solo explica un desplazamiento de vida. Número 3. La teoría de la generación espontánea. Postulaba que la vida se originaba de la materia inerte, es decir, de espontaneidad, o de la noche a la mañana sin ninguna respuesta lógica. Por ejemplo, una de las generaciones espontáneas creídas era que si uno juntaba mucha basura allí nacerían ratas y ratones. Hoy en día sabemos que no es así, y también sabemos por qué es que los roedores de este estilo hurgan nuestros desperdicios. Número 4. Teoría de la síntesis abiótica. El bioquímico ruso, Alexander Oparin, y el bioquímico y genetista inglés John B. S. Haldane, por separado y en diferentes años, 1924 Oparin y 1928 Haldane, propusieron la teoría que nos explica el origen y evolución de las primeras células a partir de la materia orgánica del medio acuático, producto de la síntesis abiótica, de los compuestos presentes en la atmósfera secundaria de la Tierra y por acción de diversas fuentes de energía. Esta es la teoría más aceptada ya que explica de una manera lógica y demostrado experimentalmente el proceso, por lo tanto esta teoría podría ser la explicación del origen de la vida. Esto fue todo por el momento, de la introducción a la biología. Y espero que les haya servido de algo ver este video. Hasta pronto.